Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Vamos a estudiar la Escritura. Quiero que abra sus Biblias ahí en la carta del apóstol Judas, no Judas Iscariote, Judas, el medio hermano de Jesús. Judas, que se traduce Judá en hebreo y Judas en griego. Y fue titulada así esta carta, de acuerdo al nombre de su autor, que fue uno de los 4 medios hermanos de Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo tuvo hermanos y hermanas, todos hijos de María y José. Jesús no fue hijo de José. Jesús, dice la Escritura, fue concebido por el Espíritu Santo a través de María. Pero después de que Cristo nació, José y María hicieron su vida normal, como un matrimonio normal. Y tuvieron hijos e hijas, dice la palabra de Dios. Y Judas fue uno de los medios hermanos de Cristo. Y es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. Así es de que vamos ahí a la carta de la... Verso número 3 de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, mire las palabras que él usa, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que, mira, dice la Escritura que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes, a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Señor, es tu palabra, te queremos dar gracias porque tú nos acompañas, Señor, en esta mañana. Pero es necesario, Señor, seguir alimentándonos de esta bendita palabra, que es tu palabra, Dios, y que trae salvación, trae paz, trae seguridad al corazón del hombre. Tómame en tus manos como un instrumento de mi ser, y que todo sea para honrar y glorificar tu santo nombre en esta mañana. Te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar sus lugares, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? Gracias al Señor. Dice el apóstol Judas, o el medio hermano de Cristo, que le era necesario escribir esta carta. A veces nosotros, los que nos dedicamos a predicar, a enseñar la palabra de Dios, vemos necesarias algunas cosas que enseñar dentro de la iglesia.
Lo que sí es necesario es enseñar las verdades de la palabra de Dios. Las verdades de la Escritura son verdades absolutas, aunque hay quienes lo desechen, lo nieguen, no lo acepten, pero no hay ningún libro en la historia que pueda enseñarnos y darnos verdades absolutas como los que enseña la palabra de Dios. Judas dice aquí en la carta, me era necesario escribirles esto. Un verdadero maestro de la palabra de Dios, me refiero verdadero maestro porque la palabra de Dios dice que iban a salir falsos maestros, porque ya en los tiempos de Judas, después de que Cristo ya había partido de esta tierra, se empezaron a infiltrar falsos maestros dentro de la congregación, como lo está pasando ahora. Dice la Escritura que ya desde ese entonces los falsos maestros comenzaban a surgir. Algunos de ellos enseñaban que la resurrección no se iba a dar. Otros decían que la resurrección de los muertos ya hasta había pasado. Cosas que no tenían sustento bíblico, tal, así como lo veía Judas en ese tiempo, lo estamos viendo hoy. Se están enseñando cosas sin sustento de la palabra de Dios. Y dice él, me era necesario, dice, escribiros, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros, dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Habrá quienes se enojan o lo vean mal, que por ejemplo se hable de los falsos maestros y se les exhiba. Probablemente haya quien diga, bueno, es que nosotros somos llamados no a juzgar a nadie. Usted ha visto que he traído fotografías de diferentes personajes que hoy actualmente están predicando falsas doctrinas, ¿no? Sí los ha visto. El número es grande de personas de ese tipo. Y puedo mencionarlos a todos ahorita, ¿no? O podemos mencionar a todos los que están teniendo un éxito televisivo por las cosas que están enseñando. Toman la Biblia, agarran un párrafo de la Biblia y no predican de ese párrafo, solamente es para empezar su enseñanza, pero distorsionan todo lo que empiezan a predicar. Estaba, ahora ya con la ayuda de internet, pues uno se da cuenta de muchas cosas. Estaba mirando que, por ejemplo, Dante Gebel, ¿conocen a Dante Gebel? Niega el arrebatamiento, dice. Y aunque eso es una de muchas cosas que él ha hecho. Fue pastor en la iglesia de Cristal allá en Orlando, en Florida. El dueño de esa iglesia era un hombre ecuménico. Ahora ese lugar, el templo de Cristal, se lo vendieron a los católicos y los católicos son los que se reúnen ahí. Falsas enseñanzas, falsos maestros por todos lados. Cash Luna actuando como borracho con otro que es que apóstol, ahí parecían borrachos en las escaleras del altar, hablando en lenguas entre ellos, solamente ellos se entendían. Y tantas cosas así, pero ¿qué es lo peor de todo esto? Que la gente hace lo mismo que ellos hacen. Y creen que eso es la unción, creen que eso es el poder, pero dice la Escritura que nosotros debemos de contender. Dice contender ardientemente por la fe. Dice la palabra de Dios que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo.
Al contrario, dice que las debemos de redarguir. Y el hecho de que traiga aquí yo fotografías de personas o de esos falsos apóstoles o de esos falsos maestros, es porque de alguna manera yo tengo que dejar claro de qué se trata todo este asunto ahora de la apostasía, de lo que se está repitiendo constantemente en muchos lugares y en muchas ciudades de América, sobre todo allá en América Central, en Centroamérica, en América del Sur, donde se supone que están surgiendo nuevos conceptos, nuevas ideas del Evangelio, pero que ¿sabe qué? Está provocando que haya cristianos no convertidos, por llamarlos de alguna manera. Se está dando pie a la mundanalidad dentro de la iglesia, se está dando pie al libertinaje, están ocurriendo cosas que no deben de ocurrir en una congregación. Y Judas les decía, ustedes deben de aprender a contender contra todas esas cosas, pero háganlo de una forma apasionada. Por eso dice aquí, contiendan, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a quién, a los santos. ¿A qué santos se refiere? ¿A quiénes? A todos esos hombres que Dios usó para escribir la palabra de Dios. No son los de la Iglesia Católica, no son los santos de allá. Los santos, aquellos que Dios usó para que se escribiera la palabra de Dios. Usted como cristiano tiene la obligación de contender por la fe. Usted no puede quedarse callado. Yo conozco cristianos que se quedan callados si alguien les pregunta, les argumenta. Hoy todo cristiano verdadero debe estar preparado para eso. Está surgiendo un nuevo ateísmo, los testigos contra Jehová, los mormones. Todos ellos proceden ¿de qué? De falsas enseñanzas. El catolicismo romano, ¿de dónde viene? De falsas enseñanzas. Son sectas, son cosas que vemos que es el fruto de un falso maestro. Y nosotros tenemos la obligación como cristianos de contender contra todas esas cosas. Últimamente ha habido por ahí unas, no sé si usted ha visto unas películas que han estado saliendo, una de ellas se llama Dios no está muerto, no sé si la ha visto. A mí me gustó mucho esa película porque habla de un joven que en la escuela es perseguido, es atacado porque es cristiano. En la universidad ya todos son ateos, el maestro es ateo y el maestro les dice al comenzar la clase, el primer día de clase les dice, si ustedes no quieren tener problemas aquí, pongan en esta hoja en blanco, Dios está muerto. Y todos los estudiantes le ponían en una hoja en blanco, así, letras grandes, Dios está muerto. Y se entregaban al maestro. Salvó ese joven que es cristiano y dijo, no, pues ¿cómo va a poner eso? Dios está muerto. Y yo creo hace referencia a la filosofía de Friedrich Nietzsche, que escribió su libro Dios está muerto. Y él no lo hizo. Él dejó su hoja en blanco. De ahí comienza la película a desarrollar todo un debate entre un profesor ateo y un estudiante cristiano. Desafortunadamente hoy no tenemos las iglesias, a los jóvenes no los preparamos, no les damos las herramientas adecuadas para que sepan defender su fe, no solamente en la escuela, en la familia, en algún lugar. Si algún día se atraviesan con una persona que tengan que platicar, no sé, a veces las circunstancias de la vida son distintas y a veces tú tienes que explicar por qué eres cristiano. Y mire, las iglesias perdiendo el tiempo, porque eso es lo que están haciendo, perdiendo el tiempo, enseñando nuevas revelaciones, nuevas formas de hacerte millonario, nuevas formas de hacerte rico, nuevas formas de hacer milagro,
nuevas formas de que el poder de Dios fluya en ti. En vez de darle a los jóvenes, por ejemplo, herramientas para que sepan defender su fe ante personas que un día les van a decir, ¿por qué eres cristiano? ¿Y por qué tengo que serlo yo? Y esas herramientas, los que nos dedicamos a la predicación de la palabra de Dios, a la enseñanza como los maestros, somos responsables de darles a ellos, a los jóvenes y a todas las personas las herramientas necesarias para que hablen de Cristo, para que hablen de Dios. Hoy tristemente veo muchos jóvenes aislados de la Biblia, aislados de la oración. El mundo de veras los está trayendo. El mundo se ha vuelto fuerte y les ha presentado cosas que no se resisten. Nosotros tenemos la obligación, los líderes, los pastores, los maestros, de enseñar estas verdades a la congregación, a los jóvenes, de instruirlos, porque no es que los jóvenes sean la iglesia del mañana, los jóvenes son la iglesia de hoy, son los que van a recibir la estafeta, son los que van a continuar lo que nosotros estamos dejando. Si yo como pastor, si yo como predicador de la palabra de Dios, no les dejo un sustento, una claridad de la escritura, de la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? Pablo, cuando se despedía de todos esos pastores, de todos esos líderes, ya no los iba a volver a ver, ya no iba a ver más su rostro, y lloraban. Dice Pablo que se abrazaban ahí entre ellos, estaban llorando porque ya no se iban a volver a ver. Pablo pasó bastante tiempo enseñándoles la palabra de Dios, pero Pablo tenía que ir a cumplir otra misión, pero tuvo el tiempo suficiente, dice Pablo, de enseñarles todo el consejo de Dios. Y Pablo les decía, estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Yo sé que muchas cosas empiezan en el hogar, con los padres. Los padres deben de ser los principales maestros de los hijos, de los jóvenes. Los padres son los principales teólogos de la familia, son los que deben de enseñarle a los hijos las verdades de la palabra de Dios. No le dejen todo al pastor, no le dejen todo a la gente de la iglesia. Hoy, porque no tenemos escuela dominical, pero yo sé que a los jóvenes, a los niñitos que todavía están aquí, que ya más o menos entienden lo que uno dice, les da uno herramientas para defender su fe. Cuando yo comencé a conocer de la palabra de Dios, yo estaba en segundo de secundaria. No se me acuerdan esos días a mí. Yo conocía, pero mire, poquito de la Biblia, poquito. Yo nada más me sabía Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Era el único verso que yo me sabía. Pero ¿sabe qué? Yo trataba de predicar allá en mi escuela lo poco que yo sabía. Y no me avergonzaba. Yo me sentía feliz de hacerlo. Yo me sentía bien. Más, una vez teníamos taller de artes plásticas y la maestra una vez dijo, hoy no vamos a tener taller, ahora que Monroy nos hable de la Biblia. Lo que pasa es que no quería trabajar la maestra. Pero yo me sentía bien haciéndolo. Y así recorrí todo el tiempo que estuve en la escuela, en mi trabajo, hablando siempre de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Sí me di cuenta de una cosa. Hay gente que te exige más que otra de la escritura. Hoy tengo un compañero en el trabajo que es ateo. Conoce mucho, lee. Y todo el tiempo lo veo leyendo sus revistas, esas de muy interesante. Pero ¿qué tiene más poder, una revista
o un cristiano que conoce la palabra de Dios. Nosotros tenemos la ventaja de conocer la Biblia, ellos no la conocen. Dice el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y nosotros debemos de contender ardientemente, dice, por la fe, por esa fe que una vez fue dada a esos santos. Y me he dado cuenta de una cosa, hablando con él, y no sé qué tanto sea cierto este porcentaje, no sé qué tan real sea este dato, que según el 80% de los ateos son ateos porque es gente resentida con Dios, porque algo les pasó de niños, algo les pasó con alguien, les fue mal en alguna iglesia, les fue mal porque no sé, o porque Dios no contestó una oración de ellos, o que porque su mamá se murió, que porque su papá se murió y que Dios no los escuchó. El 80% dicen, no sé si sea, qué tan real sea, el 80% de los ateos es gente que está resentida con Dios. No porque tengan las bases reales, ciertas, eficaces, de demostrar que Dios no existe, porque nadie tiene los argumentos para demostrar que Dios no existe. E igual también es gente que se vuelve religiosa de alguna manera porque tienen que creer, porque no lo pueden demostrar, pero tienen que creer que venimos de una explosión, venimos del Big Bang, que si Charles Darwin tuvo razón en cuando escribió el libro de El origen de las especies. Y al final de cuentas también tienen que poner ellos fe en lo que leen. Pero ya que a los científicos les gusta usar mucho la razón, yo creo que es más razonable pensar que venimos de una pareja humana que venimos de chita. Bueno, usando la razón, ¿no? Una vez le dije así a uno de ellos, ¿verdad? Si un día tienes accidente y necesitas una transfusión de sangre, ¿por qué no te traen a un gorila de Chapultepec a ver si te queda esa sangre? No es compatible. Bueno, no sé tampoco, ¿verdad? Pero dicen que el 99% de la sangre de los primates no es comparada con la de los humanos. Entonces, eso de que venimos o que son nuestros primos, pues, híjole. Aunque a veces algunos los ves en la calle y dices, pues a la mera y sí. Digo, pues no hay duda que a lo mejor por ahí, y sí, ¿no? Pero mira, hermano, ¿a qué Dios nos está llamando? A contender por esta fe que nos fue dada a través de los santos, dice. No te quedes callado, hermano. No te quedes callado. No digas, el domingo te llevo con el pastor y él te va a explicar. No. Eso no es, eso está mal. Tú tienes que contender por esa fe que tú predicas y tú dices ser. Si tú dices ser cristiano, tú debes de contender por esa fe que te hace cristiano. Pero no es que me los tengas que traer a mí. Tú debes de aprender a contender, a leer, a meditar en este libro. Y Judas le decía a los cristianos, es necesario que les escribiera para que ustedes aprendan a contender, pero háganlo apasionadamente. La gente se da cuenta cuando nos apasiona algo, ¿sí o no? Si hablamos del América, luego salen los apasionados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hable mal del América y luego le brincan. El otro día me agarraron como 5 aquí terminando el culto. ¿Qué hicieron? Venir a contender por su equipo, por favor. Así fuéramos para la palabra de Dios. Pero se ve cuando algo nos apasiona, ¿no? O por ejemplo, a la gente que le gusta leer. Hay gente que le gusta leer. Y si tú hablas de temas que a ellos les gusta, les apasiona y hablan también de eso, ¿no? O a las hermanas de la cocina, se están
pasando recetas, ¿no? Y te la paso por el WhatsApp. Órale, ¿y cómo hiciste este mole? ¿Te quedó bien sabroso? No, hombre. Y les apasiona, ¿sí o no? Pues sí, les apasiona. Pero dice aquí que los cristianos debemos demostrar esa pasión por la palabra de Dios. ¿Tú la demuestras? Tú hablas de la palabra de Dios con pasión. Se nota que amas a Dios. Que la gente pueda decir, no, hombre, se ve que ama a Dios. Se ve que le pegó todo esto de la palabra de Dios. Como cuando alguien nuevo se convierte. Bueno, un nuevo convertido, mejores palabras. Un nuevo convertido, ¿qué hace? ¿No va y le habla a todos de lo que le ha pasado? ¿No le habla a todos de que ya se convirtió, de que se hizo cristiano? ¿No va y invita a todos los que pueda venir a la iglesia? Y la palabra dice que aprendamos la iglesia a no perder ese primer amor. Como cuando no te perdías un culto, llegabas aquí desde las 9 de la mañana, o a la iglesia a la que asistías, a donde te reunías, siempre intentabas llegar temprano porque te apasionaba la palabra, te apasionaba el evangelio, era algo nuevo para ti, te estabas alimentando. Esa pasión no se debe perder. Esa pasión no se debe perder, hermano, ni en tu servicio a Dios, ni en lo que tú haces dentro de la iglesia. Hermano, no pierda su pasión por tocar su instrumento, no pierda su pasión por dirigir la alabanza, no pierda su pasión por lo que hace allá atrás, no pierdas la pasión por servir a Dios. Nosotros estamos viviendo una pasión por Cristo. Pero mire lo que dice en el verso 4, las razones que les da Judas. Porque algunos hombres han entrado, ¿de qué forma? Algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente. ¿Ya lo vio? Eran maestros falsos que se habían infiltrado con pretensiones de ser verdaderos, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Son falsos maestros que encubiertamente quieren hacerse pasar por verdaderos maestros, pero su intención verdadera es desviar al pueblo de Dios de la verdad revelada en las Escrituras. Algunos hombres han entrado, dice, encubiertamente. ¿Cómo reconoceríamos a uno de ellos? ¿Se acuerda usted del cuento de Caperucita Roja? ¿Se acuerda que el lobo se disfrazó de la abuelita? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo la Caperucita? Ay, abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿Y qué le dice el lobo? Bueno, la abuelita, son para verte mejor. Ay, abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Las heredé de mi papá. Abuela, pero qué hocico tan grande tienes. Es para comerte mejor. ¿Cómo reconocemos a un falso profeta? Por el hocico, porque son bien hocicones. ¿Sí o no? ¿Qué hocico tan grande tienes? Es para comerte mejor. Y venga, chepa acá. Pero entran de una forma encubierta. Son maestros del engaño. Son maestros del disfraz. Saben hacer lo que hacen. Incluso tienen habilidades para expresarse, para hablar, para moverse. Son maestros del engaño. Saben hacer lo que hacen. Sin embargo, el peligro, ¿dónde está? En lo que enseñan. De un tiempo para acá, hace unos 5 años, yo creo, 6 o 10, empezaron doctrinas como las de que yo declaro que
X cosa va a pasar y tiene que pasar porque yo lo declaro. Yo decreto, dicen otros. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Que decretando se logran cosas. El yo decreto, el yo declaro, el piensa positivo. No pienses negativo, piensa positivo. Y el engaño encubierto. Y por ahí, ¿verdad? Te avientan 2 que 3 verdades, pero después te avientan una mentira. Y ahí va el engaño. Y si cae, puede provocar que haya cristianos que se desvíen de la verdadera fe. Al final de cuentas dice la Escritura que en los últimos tiempos va a aparecer un hombre llamado el falso profeta. El más grande de los falsos profetas se va a aparecer en los tiempos de la tribulación. Y dice la palabra de Dios que va a tener apariencia de corderito, pero va a tener voz como de lobo, como de león, así como que no va de acuerdo a su apariencia. Y eso es lo que dice la Escritura, que esos falsos maestros tendrán toda la apariencia de piedad, toda, pero el engaño. Y qué tristeza da ver a la gente en las primeras butacas de los conferencistas famosos de hoy, mujeres con faldas riéndose y arrastrándose ahí en la alfombra, riéndose sin parar, endemoniados. Porque ¿qué espíritu puede ser si no es que el del espíritu del enemigo? Y si usted los ve, cómo se arrastran y los ruidos que hacen, no puede usted que llegar a esa conclusión. Están endemoniados. Están endemoniados. Tengo un video como de hace 15 años. Yo creo que debe tener es un VHS, fíjese. Y ahora creo ya ni existen esos. Y ese video muestra todos los ejemplos de grabaciones que se han hecho en congregaciones de cómo la gente está endemoniada actuando ahí en las iglesias. Y según ellos dicen que están llenos del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo actuará así? ¿El Espíritu Santo los hará que se arrastren, que hagan voces de animales, que estén gateando ahí en el altar, que se estén guacareando, que estén vomitando? Eso no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo que hace es crear orden. Dice Génesis 1:2, ¿verdad? Que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, y Dios trajo orden al mundo, porque entre el verso 1 de Génesis, el verso 1 y 2 pasaron muchas cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea desorden, ¿o sí? ¿Qué pasó entre el verso 1 de Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Que si Dios creó los cielos y la tierra y después dice que ya estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el verso 1 y 2? ¿Será acaso que fue cuando Satanás fue expulsado de allá y mandado aquí a la tierra? Y lo que hace el diablo es que desorden. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Y cómo les llama? Hombres que impíos. Hombres impíos, o sea, ni siquiera son cristianos. No cualquiera que se para también aquí atrás del púlpito es cristiano, hermano. Y eso lo tenemos que resolver como iglesia. Vi cantidad de gente pasar por atrás del púlpito en los años que llevo en la iglesia. Cantidad de gente que no todos eran verdaderos hijos de Dios.
había hombres impíos también parados aquí atrás del púlpito. Aquí empieza todo. Me acuerdo de un, no es hermano tampoco, un doctor que trajeron de una clínica por allá de la Progar. Pero no ese que ustedes están pensando, otro. Allá abundaban los lobos, otro. ¿Y sabe de qué llegó a hablar a la congregación ese día? Del éxito. Y a fuerzas quería que la iglesia aplaudiera. Y la iglesia no aplaudía. Un aplauso para el Señor. Todos callados. Porque eso no se enseñaba en la iglesia. Nada, y se enojó. Se enojó y quería que a fuerzas aplaudiéramos. Pero si no quería aplaudir la iglesia, y aferrado el otro, aferrado. No, es que se liberan quién sabe cuántos, quién sabe qué de energía. Oye, hijo, no quieren aplaudir, ya síguele. Pues total que nunca predicó la Biblia, nunca abrió la Biblia. Yo me sentaba igual hasta aquí, hasta el frente, jamás abrió la Biblia. Puro éxito, pura psicología humana. XX, una conferencia de humanidad, de prosperidad, de éxito. Parecía más una conferencia de una empresa, de una compañía, que la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué paramos atrás del púlpito a gente que no tiene discernimiento de la Escritura? Yo me acuerdo mucho de un hermano sueco, fíjese, joven, siempre se paraba aquí con su guitarra, bueno, no aquí, allá en donde estábamos, bueno, pero atrás del púlpito. Y nada de payasadas, nada de aspavientos, nada de que aquí yo soy Juan Camaney. Llegaba con su guitarra, hermanos, vamos a cantar un himno, pa. Y si no se lo sabía la gente, él seguía cantando. Ay, tranquilo. Abría la Biblia, predicaba de la palabra de Dios. Y ahí está. Y a mí me agradaba, a pesar de que yo tenía como 17 años, a mí me agradaba ver un predicador. Los jóvenes de ahora no les agrada. A mí me agradaba ver ese cuate ahí. Era pelirrojo. Y qué bonito. Pero veo ese cuate, ese doctor que les digo. No, hombre. Contaminados por esa doctrina de ese canal cristiano. Todos. De ahí se sacan sus predicaciones. De ahí. Yo quisiera una vez hacer una lista de todos los que nos congregábamos aquí y un día pasarlos a predicar a todos, a ver qué tal, a ver qué tanto han aprendido de la palabra. A ver, véngase, hermano, usted va a predicar ahora aquí la palabra de Dios. ¿Qué va a decir? La palabra de Dios nada más, no hay más. Pero mire lo que dice Isaías capítulo 30. Vamos rápido, Isaías. Isaías capítulo 30, en el verso número 1. Isaías capítulo 30. Perdón, es el capítulo 31. Si lo tiene puede decir amén. Isaías 31, verso 1. Dice, ay, este ay es un ay de dolor, como que diciendo pobrecitos, como diciendo les va a ir como en feria, como diciendo ya les cayó el chahuizcle. Ay, dice, de los que descienden ¿a dónde? Ahora, Egipto. Egipto ahora nosotros sabemos que es símbolo de qué. Bueno, pobres de los que descienden al mundo. ¿Por qué? ¿Y confían más en qué? Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son muchos, y en jinetes porque son valientes y no miran
no miran al Santo de Israel, ni qué, ni buscan a Jehová. Este pasaje lo escribió Isaías para el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel apostató, ¿no? ¿Sí o no? Ahorita lo leímos en Judas. Todo un pueblo apostató de la verdad de la palabra de Dios. Todo un pueblo apostató. Israel apostató, dejó a Dios, abandonó a Dios, dejó de buscar a Dios. Pero ¿saben qué quería hacer Israel cuando Dios empezó a traer juicio a ellos? Quisieron regresarse al desierto a buscar ayuda. ¿Y sabe a dónde querían regresar? ¿Ya lo leyó o no? ¿A dónde querían regresar? A Egipto, bendito Dios. De donde Dios los sacó. De donde Dios los sacó de Egipto. Ahí querían regresar los hombres. Si esto lo aplicamos a nuestros días, ¿cuántos cristianos que han sido sacados de allá del mundo quieren regresar? ¿A dónde? ¿Por qué quieren regresar al mundo? Por ayuda. Dice, no buscan a Jehová, no me preguntan a mí. Dice el capítulo 30 también de Isaías, verso 1, van y buscan consejo en Egipto. Antes de venir a buscar a Dios, van y buscan allá al mundo. Vamos con el psiquiatra, vamos con el psicólogo. Ellos sí deben de tener respuestas que Dios no tiene. Cuando la palabra de Dios dice que Dios conoce hasta el más pequeño y perverso de nuestros pensamientos. Cuando nos empieza a ir, hay temporadas de dolor en la vida del ser humano, ¿sí o no? ¿Ha pasado usted por alguna vez por eso? Temporadas de dolor, de sufrimiento, de que no sé qué hacer. ¿Qué es lo más recomendable que un cristiano hace? Si alguien viene y te dice, oye, yo sé que tú vas a la iglesia, yo sé que tú eres cristiano, mira, estoy pasando esta necesidad, ¿qué me recomiendas? Ve a ver a la doctora Corazón, ella te va a ayudar. ¿Tú crees que eso va a ser un cristiano de a veras? Vete a ver a tal psiquiatra, me dicen que es muy, muy bueno. Vete a ver ese psicólogo, son excelentes, ellos te van a ayudar. Pero ¿qué dice aquí? Ay de los que descienden al mundo, de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en los caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Pero mira lo que dice, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. La filosofía materialista dice que debemos tener la inteligencia de confiar en los recursos humanos. Bueno, lo cual implica, figurativamente hablando, que es lo que se hace al recurrir a Egipto. La mayoría de nosotros tenemos o hemos ido a Egipto a pedir ayuda, lo cual no es bueno ni recomendable. El origen de las dificultades de Israel fue que ellos no recurrieron a Dios ni lo buscaron y no confiaron en Él y se volvieron tras el poder de Egipto. Y en vez de voltear al Señor con confianza, pusieron sus ojos ni más ni menos que en el enemigo. Se volvieron al brazo de carne. Ellos enviaron embajadores a Egipto, pero Dios los desechó por buscar primero ayuda allá, antes de buscar ayuda en Dios. ¿Cuántos hacen eso, hermanos, ahora? Van y buscan primero ayuda al mundo, van y buscan primero ayuda allá afuera, antes de buscar a Dios. Terrible. Eso es terrible. ¿Y sabe por qué? Por la incredulidad, por la falta de fe, por la falta de confianza. Es más, la falta de lectura de la palabra de Dios. Alguien que dedica sus días, su vida a leer la palabra de Dios, sabe que al primero que hay que
que hay que recurrir en todo lo que nos acontece en la vida. Al primero que acudimos es a quién, a Dios. Dice en el capítulo 30 ahí atrás, estamos hablando de la apostasía de Israel. Ahí en el capítulo 30 dice el verso 1, hay, otra vez esa palabra, mire, hay de los hijos que, ¿qué hacen? Es bueno que un cristiano se aparte de la iglesia, que un cristiano se aparte de la comunión con Dios. ¿Es bueno, hermano? ¿O es porque los queremos aquí de religiosos y de santurrones? ¿Es por eso que los queremos en la iglesia? Pero algo bueno hay siempre cuando estamos en la presencia de Dios. Siempre ocurren cosas buenas cuando estamos delante de Dios. Pero dice, hay de los hijos que se apartan, pobres, el dolor está a la puerta, la angustia, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo material no lo es todo. Hay cosas que lo material no pueden arreglar ni solucionar. Pero hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, ¿para qué? Vuelve a lo mismo, para tomar consejo y no de mí. Y no vienen a mí, dice, para cobijarse con cubierta y no de mí, espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Fíjese, ¿cuántas veces se menciona aquí Egipto? Se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto. No preguntaron de mi boca. Se fortalecen con la fuerza del Faraón. ¿El Faraón es símbolo de quién? ¿De quién? ¿El Faraón es símbolo de quién? De Satanás, del diablo. Del diablo. Y ponen su esperanza, otra vez dice, en la sombra de quién? De Egipto, del mundo. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dice el verso 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. ¿Qué dicen? Mejor dinos qué cosa. Cosas halagueñas. Mejor dinos mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. A ese grado puede llegar un pueblo de decirle, no nos prediques ya de la ley de Dios. Imagínense que aquí alguien en la iglesia diga, hermano, ya no nos sabe de la Biblia así tanto, ya cámbiele tantito, ahora háblenos del libro del Mormón, háblenos de otras filosofías, hermanos, ya de la Biblia como que ya no. Una vez alguien me dijo, yo empezaba a predicar, y así me dijo alguien, oye, pura Biblia predicas. Pues, ¿qué quieres que predique? Pura Biblia, dice, pura Biblia. Pues pura Biblia tengo que hablar, ¿no? Y no. Aunque usted no lo crea, hay gente en la iglesia que se ofende porque usted habla de la Biblia. Ay, si les platicara tantas cosas que viví, tantas cosas que uno pasa, pero bueno. Dice Judas ya sabe que cuando le digo yo para terminar es que todavía nos falta media hora. Judas. Pero sí no escuché que dijeran amén, ¿eh? Bueno, dice Judas. Dice el verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que, mire, toda la gente que salió de Egipto, toda la gente que salió de Egipto, excepto los hijos, pero todos los adultos, todos,
Excepto los hijos y Josué y Caleb, salvo ellos dos, todos se murieron en el desierto. ¿Sabe por qué? Por incrédulos. Gente que no le cree a Dios, gente que no cree en el poder de Dios, gente que no cree que Dios los puede salvar, gente que no cree que Dios los puede sanar, gente que no cree en la grandeza de Dios. De esa gente hay en la iglesia. Están en la iglesia pero no creen. Porque cuando vienen los problemas y la angustia, en vez de recurrir a Dios, acuden a otras cosas o a otra gente. Muestran su incredulidad, muestran su falta de fe, de confianza en Dios. A todos ellos Dios los destruyó por incrédulos. A pesar de que vieron lo que vieron, no creían en Dios. Y todos terminaron muertos en el desierto. Y los hijos de esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Que no te pase lo mismo, hermano. Y quedes muerto ahí en el desierto porque no creíste en la grandeza de Dios. Y dice el verso 6, mire, aquí habla otro asuntito un poquito más espiritual. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sabe que también hubo ángeles que apostataron? Bueno, uno de ellos, el más conocido, ¿quién fue? Un querubín, Satanás, apostató. Pero dice aquí la Biblia que los ángeles apostataron. Estos ángeles, lo más probable es que se refiere a los de Génesis 6:1. Dice que abandonaron su morada, porque pusieron sus ojos, su mirada en las mujeres humanas. Algunos teólogos dicen que esa relación entre los ángeles y las mujeres humanas dio lugar a la existencia de los gigantes que había en la tierra. Uno de ellos, uno muy conocido, que era Goliat, que medía parece 3 metros, un poquito más arriba de 3 metros, tenía 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, estaba inmenso porque pues, y tenía aparte, dice la escritura, 4 hermanos igual de gigantones. Pero algunos teólogos dicen que la relación que hubo entre esos ángeles y las mujeres dio pie a la existencia de los gigantes. Fíjese, la combinación ahí. Pero esos ángeles que no supieron guardar su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada, los tienen en el Almoloya, los tiene allá abajo encarcelados. Dice la Biblia que estaba el infierno, estaba el seno de Abraham, así estaban los dos lugares juntos, que en medio de esos dos lugares había una cima, o sea, una división, y que hasta abajo de esos dos lugares está el Tártaros, o la cárcel de los ángeles. Y ahí están encarcelados, ahí están guardaditos, esperando ¿qué cosa? El juicio del gran día. Dice la Biblia que los cristianos, que ya en ese tiempo ya vamos a estar redimidos, ya vamos a estar en la presencia de Dios, nosotros los cristianos somos los que vamos a juzgar a los ángeles. Fíjese qué privilegio que nosotros los humanos vamos a juzgar a los ángeles. Incluso hay una parte de la Biblia que dice que los ángeles están aprendiendo de nosotros. Y hubo ángeles que apostataron. Y los ángeles estaban cerca de la presencia de Dios. Así es que no te confíes, hermano, porque hoy sentiste la presencia de Dios. O en la noche en tu recámara estabas orando y viste a Juan Diego volando ahí por tu recámara. O sea, no te vayas con la finta porque hoy te sientes bien con Dios, porque hoy estás en la presencia. No te vayas con la finta. Cualquier día te va a llegar la tentación, cualquier día
Dice Pablo, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Imagínense juzgando a los ángeles. Dice el verso 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí está comparando, ¿no?, ese juicio del gran día con lo que pasó con Sodoma y Gomorra, dos ciudades que Dios destruyó por la baja moralidad que había en esas ciudades. Usted sabe, ¿no?, que esas ciudades fueron juzgadas por la homosexualidad, el lesbianismo que había ahí. Y creo que estamos llegando ya a los límites, o ya los sobrepasamos, de los que había en estas ciudades. Hombre, ayer andábamos de compras mi esposa y yo, y dos chamacos de 20 años, hermano. Híjole, unos besotes. Ay, Dios mío. Bueno, no eran besos. Eran unos lavados de cara, pero ¿qué cree? En ese momento uno de ellos abre los ojos y ve que lo estoy viendo. Pero no sé quién pensó que era yo que lo estaba mirando, que inmediatamente se apartó de él. O sea, yo creo que sintió mi mirada que, como diciéndoles que, hijo, y se apartó de él, y me siguió mirando a ver hasta qué horas me desaparecía yo, porque yo todavía lo seguía volteando a ver, y todavía me veía él, hasta, yo creo que se esperó hasta que yo me fui. Pero qué vergüenza, hermano. Ellos nos acusan a los cristianos de intolerantes, porque nosotros no aceptamos sus prácticas, pero no es en sí solamente ese pecado, porque también hay adúlteros, hay fornicarios. Estaba viendo un programa de televisión donde invitaron a un pastor de una iglesia anglicana y a una joven lesbiana. Y estaba el presentador. Pero fíjese, el pastor hablaba con la palabra de Dios, y no, y eso Dios no lo acepta. Pero el otro, el pastor anglicano, luterano, decía, no, le decía al pastor, tú estás interpretando mal la Biblia, tú la estás interpretando literal, la Biblia hay que interpretarla figuradamente. Y el pastor le dijo, tú estás loco. Y empezó ahí un debate bien subido ya de tono, ya. A ver, ¿a qué horas aventaban un tiro ahí? Pero el pastor voltea a la cámara y le dice a la gente que se congrega con él, sálganse de ahí, tienen al diablo de pastor, le dijo a la cámara. Y el presentador le pregunta a la muchacha, oye, ¿y tú qué piensas de esto? Dice, pues no sé por qué se están peleando, dice, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta. Y le dice el presentador a la muchacha, ¿sabes qué? Te felicito, porque tienes el valor de sentarte aquí y decir lo que te gusta. Y yo pensé, yo estaba viendo y yo pensaba, dije, ¿cómo me gustaría haber sentado a la esposa de ese cuate? Engañándole, poniendo los cuernos con otros y a ver si la felicita. Te felicito por venir a exhibir aquí tu pecado y que me estás engañando con otro. Dije yo, a ver si es cierto que los felicitan por ir a exhibir su pecado. Porque sí van las lesbianas, van los homosexuales. ¿Cuándo han sentado ahí a un adúltero a preguntarle por qué engañas a tu esposa? A una mujer, ¿por qué engañas a tu esposo? ¿Por qué igual no lo sientan si también es pecado? ¿Por qué ellos no lo sientan ahí y les preguntan si también es pecado? ¿Porque eso sí no lo ven bien? Por eso no hay como la Biblia, porque la Biblia ya ve cómo le da equilibrio a todas las cosas. No es lo que nosotros creamos o pensemos, es lo que dice y lo que piensa Dios, lo que defendemos. Así es que si nosotros vamos a contender por la fe, vamos a hacerlo según la palabra de Dios. No voy a defender mis pensamientos, vamos a hablar y a contender por los pensamientos de Dios.
Dice el verso 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero mire lo que dice el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con quién, se estaban dando un entre el arcángel Miguel y el diablo. Estaba disputando con él por el cuerpo de Moisés, y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés? ¿No se ha preguntado eso? Y Miguel no dejó que se lo llevara. El diablo quería el cuerpo de Moisés. ¿Qué estaba pensando el diablo? ¿Y qué iba a hacer con el cuerpo de él? Pero dice la Escritura que él no lo maldijo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Dice el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Se acuerda de Balaam? Que iba a maldecir al pueblo de Dios por una lana y que al final de cuentas Dios no lo dejó, pero por una lana iba a maldecir al pueblo. Dice el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta es una referencia a qué lugar, al infierno. ¿A dónde van a ir todos estos falsos maestros? Desafortunadamente muchos no se van a ir solos. Tras de ellos van muchos discípulos que en vez de estudiar la palabra de Dios se dejaron llevar por esos falsos maestros. Y hay una escritura que quiero que leamos, que está en 2 de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Si lo tiene puede decir amén. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice, así que, ¿a quién le está hablando? Entonces, ¿es a nosotros? Bueno, así que hermanos, estad, ¿cómo? Firmes. Y además, ¿qué dice? Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Este es un llamado de la palabra de Dios, hermano, para ti, a que estés firme y a que retengas la doctrina que has aprendido. Esta doctrina no se cambia. Y la última cita en 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, verso 1. 1 de Corintios 15, verso 1. De 1 de Corintios. ¿Sí, ya lo tiene? Dice la Escritura, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual también
perseveráis. Está hablando de toda la doctrina de la palabra, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué caso tiene que vengas a la iglesia? Que estés aquí siempre temprano, que vengas y adores a Dios, si estás siguiendo una doctrina falsa. Como hablaba hace poco con una joven, obviamente no puedo decir nombres, pero esa joven asiste a Pare de Sufrir. ¿Qué caso tiene que estés ahí? Si al final de cuentas no eres salva. Porque esa es una doctrina de brujería y de Biblia. Pare de sufrir. Son brasileiros. Y ahora ya no son tan conocidos por el fútbol, sino por la brujería que practican. Y dice el verso 58, también de ahí, de 1 Corintios 15. Esto es ya una exhortación y una invitación para usted, dice. Así que, hermanos míos, amados, a mí me gustan las palabras que usaba Pablo. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Así es que venga y dele gracias a Dios por lo que ha hecho por usted y porque Dios nos permite aprender la palabra de Dios. Esta es la doctrina que trae salvación al hombre. Pero mire, antes de terminar lo que le voy a decir, van a salir muchos falsos maestros, todavía muchos, hermano. Usted ya tiene las herramientas para no dejarse engañar. Si a usted le gusta escuchar el radio, hay estaciones que predican. No todos predican la verdad. Atiéndame por favor, no todos. Tampoco quiero decir que todos son mentirosos porque no es cierto. Hay pocos que predican la verdad todavía, pero no se deje llevar, no se deje engañar. Vea lo que vea. Dice Pablo, si un ángel del cielo bajara y te predicara otro evangelio diferente, no le creas tampoco, aunque veas un ángel. En la televisión tú puedes ver infinidad de predicadores, hermano, no todos predican la verdad. No te vayas con la finta. En los últimos tiempos la intención del enemigo va a ser engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y lo va a hacer a través de esta obra del engaño que es la predicación falsa de la palabra de Dios, la desviación de la Biblia, las falsas doctrinas, todo esa nueva unción que está según ellos saliendo. No te vayas a dejar engañar, hermano. Tú tienes este libro en tus manos que se llama la Biblia y creo que todos tienen una, ¿sí o no? Tú no vas a tener excusa, porque tú ya tienes una Biblia. Si te dejas engañar es porque no la estudiaste, porque no la leíste. Pero dale gracias a Dios que puedes tener una Biblia en tus manos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te queremos dar gracias en esta hora, porque tenemos una bendición y una bendición muy especial que tenemos de poder conocer tu bendita palabra. Gracias, Señor. Pero ayúdanos a ser fieles, a ser constantes. Ayúdanos a ser cristianos que sepan buscar a Dios antes que cualquier cosa. No queremos ir a Egipto por ayuda. No queremos confiar en las fuerzas del faraón. No queremos buscar consejo allá, Dios. Queremos buscarte a ti primero. Antes que cualquier cosa, primero queremos ir a ti. Los tiempos que vivimos ahora son tiempos difíciles, peligrosos, dice la Escritura, porque encierran, Señor, cierto peligro para aún los que estamos en el camino de Dios.
Te ruego que nos ayudes. En el mundo están sucediendo cosas que no imaginábamos. Estamos siendo testigos, Dios, de cosas que antes no veíamos y que están impresionando nuestra vida actualmente. La forma en la que la ciencia está creciendo es la misma en la que la maldad crece, Dios. Y esa es otra señal que debemos estar atentos. Te ruego que nos ayudes, que guardes esta iglesia, casa de Dios. Te ruego que la sostengas, que la mantengas, Dios, fiel, que sepan contender ardientemente, Dios, por la fe, que sepan, Señor, reconvenir al que está siguiendo una mala doctrina. Danos, Dios, todas esas herramientas, pero ayúdanos a nosotros a ser fieles en lo que hacemos, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Te ruego por los adultos, los jóvenes, Señor, yo te ruego, para que los jóvenes tengan también la oportunidad de conocerte más, de experimentar quién eres, qué es lo que haces en la vida. Que los jóvenes aquí, Señor, puedan participar de las riquezas del Espíritu que nos ha sido dado. Que los jóvenes, Señor, puedan ser capaces también de contender por su fe que ellos ya tienen, que conocen. Que no se dejen llevar por el mundo, la atracción del mundo, la diversión del mundo, las filosofías del mundo. Que sean capaces, Señor, de entender todo lo que tú has dejado escrito en esta palabra, para que sepan ellos, Señor, discernir cuando algo no está bien, cuando hay una mala doctrina, cuando hay una falsa enseñanza, cuando haya una filosofía que quiere enfrentarlos. Te lo pido, Dios, llénalos de tu Espíritu Santo y guárdanos a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú eres bueno. Por siglos te damos gloria, Señor. Amén.